basilar, que va a irrigar la porción posterior del encéfalo. ¿Cómo se va a formar este sistema vertebrovascular? Bueno, sabemos que va a ser de las arterias cerebrales, de las arterias vertebrales, que se originan de las arterias subclavias. Entonces tendríamos las arterias subclavias que se montan sobre las clavículas. Ya veremos, la subclavia derecha se origina del tronco brachiocefálico, que a su vez se origina del arco de la aorta, y la arteria subclavia izquierda, que se origina directamente del arco aórtico. Entonces, arterias subclavias, ¿se acuerdan que pasaba entre el escaleno anterior y el escaleno medio? Entonces, antes de pasar entre estos dos escalenos, dan una rama que se van hacia arriba y atrás, que son las arterias vertebrales. Entonces, las arterias vertebrales vienen desde la porción baja del cuello y se van a introducir en los procesos, en los agujeros transversos de las 6 primeras vértebras cervicales, es decir, no pasan por el agujero transverso de C7. Entonces, ahí estaríamos tratando de ejemplificar las arterias vertebrales a los lados de la columna vertebral, pasando por los agujeros transversos de la sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda, y aquí tendríamos el atlas. Entonces, van pasando por los procesos, los agujeros transversos de las vértebras cervicales. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y van a llegar a nivel del atlas. Recordemos que a nivel del atlas, aquí estaría la masa lateral del atlas de uno y otro lado, y aquí el arco anterior del atlas, y aquí el arco posterior del atlas, y aquí estarían los procesos transversos del atlas con el agujero transverso. Entonces, estas arterias vertebrales, este es anterior y este es posterior, van a pasar por este agujero transverso, y de aquí, cuando llegan al agujero transverso del atlas, se dirigen hacia atrás, pasando por atrás de las masas laterales del atlas. Entonces dirigen hacia atrás y van pasando por atrás de las masas laterales del atlas. En este punto, entre el arco posterior del atlas y arriba lo que sería el occipital, en el borde posterior del agujero magno, sabemos que se encuentra la membrana atloido-occipital. Entonces, si hacemos una vista posterior del arco posterior del atlas, que así, y aquí esquemáticamente serían las masas laterales, aquí arriba quedaría el occipital, los cóndilos del occipital. Aquí está el agujero magno en su borde posterior y otro cóndilo del occipital. Entonces van pasando aquí las arterias vertebrales por el agujero transverso del atlas, pasan por atrás de la masa lateral y aquí se encontraría la membrana atloido-occipital. Y entonces en este punto las arterias vertebrales atraviesan esta membrana atloido-occipital. Aquí en este punto la están atravesando. Y después de que atraviesan esta membrana atloido-occipital, las arterias vertebrales se van a dirigir hacia arriba, adelante y adentro para meterse al agujero magno. Entonces, si vamos haciendo un esquema de lo que sería el tronco cerebral, vamos a poner aquí la cara anterior de la médula oblongada. Aquí estaría el surco médulo-pontino y aquí abajo tendríamos la médula espinal. Como es una vista anterior, tendría aquí la decusación piramidal y aquí propiamente las pirámides. Lateralmente, las olivas. Vamos a poner el puente, el surco basilar y arriba la fosa interperineal.
interpeduncular y los pedúnculos cerebrales. La sustancia perforada posterior y aquí adelante, ya en la base del encéfalo, como parte del hipotálamo, los cuerpos mamilares. Entonces comentábamos que las arterias vertebrales, una vez que atraviesan la membrana atloide-occipital, se dirigen hacia arriba, adelante y adentro, y entonces se introducen al cráneo a través del agujero magno. Y se van localizando por delante de la médula oblongada, las arterias. Entonces quiere decir que aquí vendría el agujero magno. El agujero magno y las arterias vertebrales que venían de atrás se van dirigiendo hacia arriba, adelante y hacia adentro. Y esas arterias vertebrales, cuando llegan a la unión entre el puente y la médula oblongada, se unen para formar la arteria basilar. Y esta arteria basilar, cuando llega a la unión entre el puente y el mesencéfalo, aquí en la porción baja de la fosa interpeduncular, termina dando sus dos ramas terminales, que son así como dos ramitas, como un abeto, ¿sí? Como las hojitas de un arbolito de Navidad, ¿sí? Que serían las arterias cerebrales posteriores, que son las dos ramas terminales del tronco basilar. Entonces tengo mi arteria vertebral en mi otro lado, tronco basilar y sus ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores. Las arterias vertebrales, en este trayecto, antes de unirse en el tronco basilar, va dando varias ramas. Aquí dan unas ramitas que se van a dirigir hacia adelante. Generalmente va un ramito y otro ramito que se unen y descienden por la cara anterior de la médula espinal. Entonces estos ramitos van a formar la arteria espinal anterior. A veces no se unen y quedan independientes estas ramitas espinales, pero comúnmente se unen y van a formar la arteria espinal anterior, que esta va a ir por la cara anterior de la médula espinal, aquí en el surco ventral anterior, aquí estaría, ¿sí? La arteria espinal anterior. Vamos a poner las astas posteriores y las astas anteriores. Esta arteria espinal anterior es muy importante porque va a irrigar la cara anterior de la médula espinal. Es una arteria muy grande, ¿sí? Por otro lado, las arterias vertebrales dan unos ramitos que se van hacia atrás. Entonces vamos a ilustrarlos así. Van hacia atrás y se van por atrás de la médula espinal. Entonces se van hacia atrás y se van por la cara posterior de la médula espinal, que vendrían aquí. Son mucho más pequeñas, que son las arterias espinales posteriores. Entonces también dan origen a las arterias espinales posteriores, que estas generalmente permanecen independientes y van a irrigar la porción posterior de la médula espinal, pero sobre todo a los cordones posteriores, mientras que el resto, gran parte de los cordones anteriores, cordones laterales, está irrigado por la arteria espinal anterior. Entonces la espinal posterior, y aquí tenemos la arteria espinal anterior. Bien, ¿qué otras ramas importantes dan las arterias vertebrales? Dan unas arterias que son muy tortuosas, que se van por la cara lateral de la médula oblongada y después se van a ir a la cara inferior del cerebelo. Entonces aquí vamos a poner esquemáticamente el cerebelo. Y estas arterias entonces hacen varios bucles, hacen primero un arco hacia arriba, van por la cara lateral de la médula oblongada, después se van por atrás de la médula oblongada y llegan por abajo de la cara inferior del cerebelo. De hecho aquí rodean a la amígdala cerebelosa y van a irrigar la cara inferior o cara ventral del cerebelo. Entonces van así, por la cara, decíamos, lateral
de la médula oblongada, después por la cara posterior, rodean la amígdala cerebelosa y terminan irrigando la cara inferior o cara ventral del cerebelo. Estas arterias son las arterias cerebelosas posteroinferiores. Entonces tengo aquí la arteria cerebelosa posterior, rama de la arteria vertebral. Esta arteria cerebelosa posterior es importante porque va a irrigar desde su origen la porción, la cara lateral de la médula oblongada, también su porción posterior de esta médula oblongada y toda la propiamente gran parte de la cara inferior o cara ventral del cerebelo, incluyendo al vermis ventral. Vemos que la arteria vertebral también da unos ramitos aquí mediales, perforantes, unos ramitos que van a irrigar la porción anteromedial de la médula oblongada. Si continuamos con el tronco basilar, que ya decíamos se forma por la unión de las arterias vertebrales y que termina dando sus ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores, va a dar varios ramitos. Da unos ramitos pequeñitos, que son las arterias paramedianas pontinas, que como su nombre lo dice, van a irrigar aquí la porción anterior y lateral del puente. Son las ramas paramedianas pontinas. ¿Qué otras ramitas da el tronco basilar? Aparte de las ramas paramedianas, va a dar unas arterias largas. Va a dar arteria, en primer lugar, una arteria que también se dirige hacia la cara inferior del cerebelo, que es la arteria cerebelosa anteroinferior. Entonces, la arteria cerebelosa anteroinferior. Vamos a ponerla un poquito más gruesa. Y la arteria cerebelosa anteroinferior, que también se dirige hacia la cara inferior del cerebelo. Aquí tenemos la cerebelosa anteroinferior. A veces se origina directamente de la arteria basilar una pequeña arteria que se dirige hacia el agujero auditivo interno, al conducto auditivo interno, que es la arteria laberíntica, que va a irrigar al oído interno. Si se ocluye, el sujeto pierde la audición de ese lado. A veces la arteria laberíntica se puede originar directamente de la arteria cerebelosa anteroinferior. Y por último, antes de dar las cerebras posteriores, la arteria basilar da unas arterias que se van a dirigir hacia la cara dorsal del cerebelo, a la cara superior del cerebelo, que son las arterias cerebelosas superiores. Entonces aquí ya tengo la otra cerebelosa, son 3 cerebelosas. La cerebelosa superior. Y aquí, como un detalle importante, entre la cerebral posterior y la cerebelosa superior está emergiendo el tercer nervio craneal. Entonces aquí estaría emergiendo el tercer nervio craneal entre la cerebral posterior arriba y la cerebelosa superior abajo, que como decíamos, esta cerebelosa superior se va a dirigir a la cara superior o cara dorsal del cerebelo. De esa forma ya tenemos estudiado toda la irrigación del tronco cerebral. Entonces una oclusión de la arteria basilar pues va a provocar un infarto del puente, parte del cerebelo, y puede ser mortal al lesionarse centros vitales, sobre todo la formación reticular activadora ascendente, y el sujeto cae en coma, se lesionan las bases del puente donde van las vías córtico-espinal, el sistema piramidal, y entonces el sujeto queda cuadripléjico, paralizado de las 4 extremidades. Entonces son cuadros neurológicos desastrosos, muchos de ellos mortales. Por último,